El siglo XX quedó atrás y con él parecían desvanecerse los sueños de vivir en una sociedad justa. La exclusión, la fragmentación y la heterogeneidad entre trabajadores y trabajadoras parece ser la regla que ha llegado para quedarse. La desigualdad en el mundo del trabajo se sostiene a través de otra fuerza que profundiza la fuerza primitiva. Estoy trabajando de delivery de una aplicación y a la vez también soy actor, que es como otro trabajo que tengo. Tengo 39 años, tengo 2 hijos. Desde hace no tanto tiempo que soy delivery, pero sí desde hace bastante tiempo que soy actor. Y hace 5 años estoy viviendo acá en Argentina. Vendedor ambulante, militante de UTEP, trabajador de economía y popular. Uno de los referentes chicos senegaleses que vive acá en Argentina. La política que está en África es una política muy mala, política imperialista que están persiguiendo a la gente, que los estados, los gobiernos, los que gobiernan, dejan a los jóvenes sufriendo sin laburo. Bueno, tenía idea de salir de mi país para buscar una vida mejor. Primeramente tú vienes enfocada de que sí o sí vas a tener que tener un trabajo informal, porque venís con el documento de extranjera o de extranjero. Trabajar en negro y te vas acostumbrando a esa rutina es muy difícil para una mujer migrante, más siendo mujer. Con tu bolsito ahí en Constitución y empezar, aunque sea, yo empecé vendiendo rosas y así me fui metiendo a la informalidad es muy duro, no es fácil. Hago música, soy docente de teatro, soy actriz y bueno, soy artista en este mundo con lo que cuesta, digamos, entonces ya de por sí, digamos, tengo como un trabajo precarizado porque es correr detrás de un montón de laburos y trabajar de otras cosas menos de lo que te querés dedicar en realidad. A partir de la ola globalizadora del siglo pasado, las reglas del juego fijadas por los grandes capitales concentrados impusieron nuevas exigencias hacia las clases trabajadoras en cada rincón del planeta. Para poder competir, mantenerse en el mercado, producir, vender y obtener ganancias, tenían que establecer un nuevo vínculo con la fuerza de trabajo, un vínculo más flexible. Una nueva relación que permitiera expulsar fácilmente a las y los trabajadores de sus empleos para ahorrar costos y así descargar en el pueblo las pérdidas de las crisis económicas por venir. La sociedad salarial fordista se rompió definitivamente como resultado de la estrategia empresarial. Porque un poco el eje de nuestro análisis ha sido entender los procesos de desigualdad, digamos, los procesos sistémicos que han dado lugar a estos niveles de desigualdad que tenemos en la región. Y en particular, una de las dimensiones que abordamos tiene que ver con la heterogeneidad entre trabajadores, es decir, cómo y por qué diferentes segmentos de la clase trabajadora experimenta condiciones de trabajo muy disímiles en la región. Las explicaciones frecuentes del proceso de precarización se pueden agrupar en 2. Una primera que tiene que ver con la baja calificación de las trabajadoras y los trabajadores. Y por el otro lado, un segundo grupo que tiene que ver con lo que implica la maraña burocrática, digamos, estados atrasados que implican un costo en términos de tiempo y de dinero a los empresarios que quieren formalizar, digamos, la relación laboral. Entonces, a partir de ahí, lo que sucede es que optan por precarizar el contrato para ganar tiempo y dinero. La Organización Internacional del Trabajo proyectó que el desempleo alcanzará a 207 millones de personas en todo el planeta, un 11,3 más que en 2019 y récord en todo el mundo. Pero además, según este mismo organismo, más de la mitad de quienes sí pueden trabajar lo hacen en condiciones precarias, sin derechos sociales y con salarios que en ocasiones no alcanzan los niveles mínimos para no ser pobres. El 60% del mundo es informal. La década del 40 y el 50 fue, en particular en la Argentina, una década de consolidación de derechos y de conquistas. A partir de la década del 90, esas conquistas empiezan a perderse a partir de la proliferación de lo que llamamos los contratos basura, diferentes pérdidas de derechos tanto individuales como colectivos. Ahí aparece otra fuente de nuevas desigualdades entre aquellos trabajadores que logran insertarse de vuelta en un empleo estable, en el que se respetan todos los derechos individuales y colectivos, y aquellas que
empiezan a tener trayectorias más vinculadas a contratos de corto plazo, donde buena parte de estos derechos no se respetan. Las empresas definen la precarización de la vida, algunas para mejorar rentabilidad, otras solo para mantenerse produciendo y vendiendo, ante la imposibilidad de competir de otra forma. Las firmas con mayor y menor capacidad de acción definen los vínculos laborales. Las y los trabajadores, sin mejores alternativas para vender su fuerza de trabajo, lo aceptan. Yo tenía un trabajo en Mar del Plata y me volví en tren. Cuando subí busqué un vagón con gente porque viajar solo me da mala espina. Pero no encontré otro pasajero. Parecía un tren fantasma. Los postes de luz pasaban a los tiros. En Castelli vi una vaca muerta. Unos pajarracos hacían la bacanal con el pobre bicho. Unos kilómetros más adelante veo una pira de vacas quemándose. Ahí nomás, a la vera del tren, en el Zanjón. Antes de llegar a Lezama ya había visto cientos. Miles de vacas muertas o agonizantes. Unas quemadas, otras huesudas por la hambruna. Unas morían en silencio y otras mugían como si aullaran. La mayoría llevaban muertas ya varios días o semanas. Los campos estaban regados de sangre de vaca como si se hubiera desatado una matanza secreta. El tren paró por Laguna del Burro, por algún desperfecto, ¿vio? Yo bajé para fumar y estirar un poco las patas. Y vi unos metros campo adentro una última vaca que moría. Me acerqué y le acaricié el lomo. Nadie debería morir solo. No sé. Media cosa. Pobrecita. Y le prometí que si algún día luchaba, iba a luchar por ella. Yo dije, voy a estudiar el profesorado en teatro y nadie me dijo, no, ponete a hacer otra carrera que te dé más plata, o sea. Era mejor hacer algo que a uno le gustaba y que había encontrado como un deseo, y ese deseo se convierte como en una necesidad porque con lo difícil que es todo, yo encuentro en la música como un refugio para hacer una metamorfosis de un montón de cosas, y siento que en mis letras como que deposito eso. Ya me estoy por recibir de la Escuela de Teatro de La Plata, de la carrera de profesorado en teatro, y ya estoy como ingresando al mundo laboral, y a la par me sostengo también haciendo shows y haciendo música, porque si no es como que no puedo vivir ni de una ni de la otra aisladamente. Entonces es como que a lo que te incita, digamos, vivir del arte y ser docente de arte en este contexto es estar agarrando un montón de trabajos y ganando poca plata. Y también el artista es como un delivery, ¿no? Como que tiene que decir sí e ir a un montón de lugares o a probarse o a experimentar, a hacerse contactos, a crecer, a ocupar distintos espacios. Los trabajos de cultura independientes y autogestivos no van de la mano con el capital. Estos espacios son fundamentales para darle continuidad a la historia cultural de un lugar. Si desaparecieran, de alguna manera también desaparecería la memoria. Si no, los tiempos te llevan puesto, los tiempos actuales te llevan puesto. Digo, el teatro lo que hace es ponerle un poco una barrera a este nuevo tiempo que te lleva puesto y decir, bueno, nos sostenemos de acá, esta es nuestra trinchera y nos tomamos el tiempo para pensar. Los poderosos, luego de generar las condiciones de exclusión, ponen en juego dos discursos: culpar a los excluidos de su condición y generar expectativas improbables sobre su posibilidad de transformarse en empresarios de sí mismos. Porque muchos de nosotros tienen oficio, pero la verdad, para encontrar un laburo no es fácil. Primero, lo que le complica es la documentación, porque la mayoría de nosotros son indocumentados. Si no tienes documento, para acceder a un laburo no era fácil. El primer problema que tenemos es eso, la documentación. Como somos trabajadores que trabajan del día al día,
No es fácil, pero bueno, así estamos. Sí, así estamos aguantando de poco a poco. Empezamos a militar con todo y la verdad que se fue muy bien, porque ahora muchos chicos saben cuál es su derecho de trabajar en la calle. Así empezamos a militar. Yo soy los senegaleses que empezó a militar, primera persona que empezó a militar en el UTEP. Gracias a Dios se fue bien, porque la verdad que con la organización las cosas están cambiando. La verdad que los chicos, algunos están consiguiendo algunos trabajos, y algunos chicos están estudiando español porque la UTEP tiene escuela español. Entonces es una cosa muy importante. Con la lucha estamos consiguiendo, la verdad que un buen argumento para salir adelante. Hi, my name is Lindsay. I live in North Carolina in the southern region of the United States, and I organize within the labor movement. So neoliberalism in the United States meant that industry shifted from kind of the Midwest and North to the South before leaving the South for the global South. This meant that the industries that workers could find jobs in the United States were largely low-wage jobs, precarious jobs. This meant jobs in the service industry, things like fast food work, being a waiter at a restaurant, working at a retail store, or being a cashier at somewhere like Walmart, or were increasingly pushed into the home healthcare sector, so things like nursing homes, long-term care. Presented a challenge for the labor unions because what was traditionally possible with shop floor organizing is made increasingly difficult. The International Monetary Fund in the late 90s actually released a report saying that it's a positive thing that the United States is deindustrializing because it's much harder to organize workers who can't unionize in these precarious jobs. So the work that I've witnessed in the South of the United States, fast food workers, care workers, retail workers, these lowest paid sectors of the working class in the United States are coming together and forming what they're calling a union. And it doesn't look much like unions looked in the past, but has been really responsive to the conditions of neoliberalism. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué las empresas precarizan? Las empresas tienen relaciones, digamos, tienen complementariedades con otras empresas a las que le venden su producto y a las que les compran sus insumos, pero también compiten por vender el mismo producto, por acaparar una parte más grande del mercado, y entonces, a nuestro entender, es necesario estudiar esas relaciones, estudiar la competencia entre esas empresas y de qué manera logran sobrevivir en ese proceso. La competencia no es un proceso armonioso como muchas veces se lo describe, sino que de la competencia hay empresas que cierran, otras empresas se fusionan, y desde ese lugar también hay consecuencias sobre los puestos de trabajo en cada una de estas empresas que se caen. Entonces, las empresas líderes tienen la suficiente capacidad de innovar, la suficiente capacidad de desarrollar tecnología como para competir a partir de mayor producción, y otras empresas dependientes de esas empresas líderes que ya no pueden competir a partir de tener el último desarrollo tecnológico, y entonces acuden a la precarización del vínculo laboral con la intención de bajar los costos al no pagar vacaciones, al no pagar una cobertura médica, algunos costos que tienen las empresas que sí tienen a sus empleados y empleadas en una relación formal. Bueno, sí, obvio que tiene algunos aspectos que están buenísimos. Vos estás trabajando en la calle, te juntás con otros repartidores, por ahí te podés hacer tu recreíto, manejás tus tiempos de alguna manera. No tengo un jefe atrás que está con un garrote apurándome, no tengo un jefe tampoco a quien reclamarle nada. O sea, mi jefe es un teléfono y de todo lo que son derechos laborales y esas cosas, bueno, olvídate, no hay nada. No hay nada, es un robot a través de una pantalla y ¿a quién le reclamo yo algo? A nadie, o sea, si no me gusta, a tu casa.
el crecimiento de estas nuevas modalidades de trabajo asociadas a plataformas, de las cuales, digamos, las plataformas digitales en realidad es la incorporación de tecnología, pero la cuestión central tiene que ver con las formas, lo que llamamos formas deslaborizadas, formas en las que no se reconoce el vínculo laboral. Digamos, aquellas, ya no solamente estamos hablando de una degradación de aquellas conquistas, sino la negación de esas conquistas de la década del 50, porque son trabajadores que no se reconocen directamente como tales. Entonces, de alguna manera lo que se plantea es una falla, digamos, una inconsistencia en las características individuales, digamos, sea de los y las trabajadoras como de los empresarios, digamos, una respuesta individual ante el contexto, ¿no es cierto? Ahora, a nuestra forma de ver, esto no es una falla, sino que es una relación concreta entre el capital y el trabajo, donde empresarios, empresas y cámaras empresariales tienen una lógica común en la cual construyen esos vínculos en una economía y en un tiempo particular. Las condiciones de exclusión y fragmentación que han vivido miles de personas sin duda condujeron a una ruptura de las clásicas formas de organización heredadas del siglo XX. Las demandas de los sectores excluidos encontraron nuevas formas de nombrar sus trabajos que por lo general no tienen valor o son un simple descarte para la economía capitalista formal. Economía popular, economía solidaria, cooperativismo y múltiples formas asociativas dan cuenta de un nuevo tipo de lucha por derechos, donde el territorio resulta clave antes que la fábrica que para muchos y muchas ha dejado de ser el espacio de sociabilidad. Bueno, estamos acá en Berisso, en la Biblioteca Socialista Sergio Amar Alonso. Lleva el nombre de mi papá, un obrero, un profesor, un electricista, y es un espacio para que los obreros se organicen, que tengan un espacio como de intercambio y donde también se circule el conocimiento y se comparta. Y en esta biblioteca justamente hay libros, digamos, historias de astilleros escritas por sus trabajadores. La Universidad Arturo Jauretche se implanta en una región, en el conurbano sur, donde están los partidos de Quilmes, Varela, Berazategui, y es una universidad del conurbano caracterizada por la fuerte presencia de estudiantes primera generación, de universitarios y universitarias. De ahí la relevancia, la importancia del lugar y el aporte que uno puede hacer también como docente en esta universidad. Las aulas de la universidad son un espacio que permite aportar a la construcción de pensamiento crítico. Sobre todo porque al salir de ahí, los y las pibas se enfrentan a un mundo de salarios bajos, malas condiciones de trabajo, realidades que tienen que reconocer para poder pensarlas y transformarlas, para querer transformarlas. Extraño noche y día, como recuerdo tu hermoso malecón. Tu río, tus verdes palmeras, de todo me acuerdo de ti. Allá se encuentra mi linda viejecita, oh mi tumbes querido, nunca te olvidaré. Allá se encuentra mi linda viejecita, oh mi tumbes querido, nunca te olvidaré. Y yo creo que la organización nos ha salvado de muchas injusticias, ¿no? Porque antes veías a un vendedor que no estaba organizado, le sacaban la mercadería, lo golpeaban, les armaban las causas, los terminaban deteniendo, no les importaba si era mujer, si era hombre, nada. Entonces, el nivel de organización que tenemos ahora nos permite tener esa tranquilidad, que si tocan a uno, tocan a todos. Acá nosotros vamos a luchar hasta contra nuestra propia vida, porque es la fuente de trabajo de nuestros hijos y vamos a luchar, así nos maten, vamos a pelear, porque es nuestra vida.
nos pueden ver reír, tiran balas. Crecimos bajo su poder, tiran balas. Una chapa y la mirada nos separan. Fíjate en qué vereda estás, crúzala. No dan de comer basura, tírala. Tiran del carro mientras otros juntan en pala. El atardecer me prende fuego, no hay drama. Tranqui tomo mate bajo mi parra. En el barrio un gaucho rojo me avala. Le dejo un puchito pa' que me cuiden las malas. Solo le pido que a los míos no le falte nada. A la gente que te da todo, abraza. Como que no creo que resignarse sea una opción. Y me parece una utopía pensar que este capitalismo viviendo a este ritmo nos va a llevar a si tenemos paciencia y todo, a esforzarnos y a vivir bien. Mi vuelo, mirando a los ojos afirmo mi dirección. Sabe la vida duele, por eso yo duelo. Y siempre aterrizo en mi corazón, curando mis alas, piloteando mi vuelo. Mirando a los ojos afirmo mi dirección. Sabe la vida duele, por eso yo duelo. Y siempre aterrizo en mi corazón. Conseguimos solo para vivir, ¿eh? Solo para vivir. En mi corazón. Para poder comer mañana. La tele te come el bocho, apágala. No compré lo que te vendan, pensala. Quieres fumar de la hembra, regala. Ella debe ser legal, cultívala. En la calle olor a goma quemada. Me subo al techo y compruebo mis alas. No podemos pedir la vida prestada. Gritamos por todas las voces calladas. Curando mis alas, piloteando mi vuelo. Mirando a los ojos afirmo mi dirección. Sabes la vida duele, por eso yo duelo. Y siempre aterrizo en mi corazón. Curando mis alas, piloteando mi vuelo. Mirando a los ojos afirmo mi dirección. Sabes la vida duele, por eso yo duelo. Y siempre aterrizo en mi corazón. En mi corazón. Y siempre aterrizo en mi corazón. Allí, en las barriadas del sur, donde los derechos se vulneran a diario, los excluidos y excluidas reconstruyen la dignidad a través de sus luchas. Hacen valer los trabajos que el capital pretende invisibilizar. El reconocimiento de esta economía que surge de la necesidad de subsistencia y la reproducción social es parte de una agenda de derechos que intenta romper la fuerza centrífuga de este mundo excluyente.